¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un método sumamente eficaz para eliminar de una vez por todas las ratas y los ratones de su hogar. Así que sin más, comencemos. Así es familia, hoy les voy a enseñar un método sumamente eficaz para eliminar de una vez por todas las ratas y los ratones. Y es que como la mayoría de ustedes saben, no nos podemos acostumbrar a tener ratas y ratones cerca de nuestra casa, dentro de nuestra casa o mordiendo la comida que tenemos en la cocina, porque las ratas y los ratones son portadores de muchísimas enfermedades. No podemos dejar, por ejemplo, que cuando estemos dormidos una rata llegue a mordernos, como ha sido el caso en personas que me han escrito allí en los comentarios. Además, no podemos comer alimentos que han sido mordidos por las ratas. Y otra cosa también, que las pulgas que andan las ratas son portadoras de las mismas enfermedades que tienen las ratas. Cuando esas pulgas llegan a nosotros los humanos, nos pasan las enfermedades que tienen las ratas. Y además el simple hecho de que vienen de las alcantarillas, ya sabemos la cantidad de contaminación que traen de esos lugares y vienen a contaminarnos todos los alimentos que tocan. Así que el día de hoy lo que yo quiero es enseñarles cuál es la manera más eficaz para que las ratas y los ratones sean eliminados completamente. Yo tengo por acá un platito en el que vamos a preparar nuestra mezcla o nuestro veneno casero. Pero antes de todo, y como ya les había dicho en un video anterior, si nosotros no usamos guantes al momento de preparar cualquier veneno casero o cualquier trampa o lo que sea, las ratas tienen un olfato tan poderoso que detectan la presencia de humanos en cualquier cosa que hagamos. Yo ya he tenido experiencia haciendo cosas sin guantes y la verdad es que las ratas ni se acercan. Así que una de las cosas que si usted tiene guantes, póngase sus guantes a la hora de manipular cualquier tipo de cosas a las que las ratas vayan a llegar a comer. Primeramente voy a poner 2 cucharadas de azúcar. Voy a poner también 2 cucharadas de harina de maíz. 2 cucharaditas. Como yo no es mucho lo que quiero hacer, voy a hacer 2 cucharaditas de cada cosa. Y además le voy a agregar en este caso 2 cucharadas de yeso. Este es yeso en polvo, del que venden en las ferreterías o en algunos otros lugares para hacer manualidades. 2 cucharaditas también. Son 3 partes iguales de azúcar, de harina de maíz y de yeso. Algo bien importante es que si usted no consigue el yeso, también lo puede hacer con cemento para construcción. Y ya les voy a decir yo cuál es la mejor forma para que los ratones sean eliminados usando esta mezcla y algo más. Así que lo que haremos en este momento es mezclar bien todo esto. Puede incluso agregar una cucharada más de yeso o de cemento y no hay ningún problema. Aunque en el caso de que usemos cemento, recuerde que el cemento con poquito endura. Y eso es lo que hace tanto el yeso como el cemento dentro del organismo de las ratas o de los ratones. Pues esto se endura y de esa manera es que son eliminadas. Bueno, ya tenemos esta mezcla por aquí y ahora falta otro ingrediente que es sumamente importante. Y lo que yo voy a usar en este caso y que deberían usar prácticamente todos es el cacahuate o maní, llamado también cacahuete en algunos lugares. Yo voy a usar este mortero, pero usted puede usar lo que tenga a la mano, una piedra o lo que sea. Porque lo que queremos es moler un poco más el maní, el cacahuate o el cacahuete para que nos quede de una mejor manera. Voy a poner estas 2 bolsitas que tengo acá para que sea más atractivo para los ratones. ¿Y qué es lo que sucede? El cacahuate o cacahuete es algo que es codiciado por las ratas y los ratones. Les encanta ahí donde ellos huelen de este maní, ellas van a llegar. De hecho,
muchas trampas que usted va a ver en diferentes videos. El cebo que se pone, lo que llama las ratas o los ratones, es este cacahuate o maní, como usted le diga. Y lo que yo voy a hacer es que lo voy a picar en pedacitos mucho más pequeños. Y mientras estoy moliendo esto, le recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse, es completamente gratis y hay una gran cantidad de videos, así como estos que estoy dejando por acá, en los que puede aprender muchísimas cosas. Además, dele me gusta a este video y compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y cuénteme ahí en los comentarios de dónde me mira para mandarle un fuerte abrazo y un saludo. Siempre me gusta saludarlos y respondo prácticamente todos los mensajes que me escriben. Entre más lo molamos, va a ser mucho mejor, porque los ratones van a llegar atraídos no solamente por el maní o por el cacahuate, en mayor parte por esto, pero también el azúcar que tiene esta mezcla los atrae bastante. Y también la harina de maíz es algo que los atrae. Así que yo voy a dejar esto aquí a este nivel. Usted lo puede moler muchísimo más, porque entre más molido, mejor se integra a esta mezcla que tenemos por aquí. Vamos a agregarlo aquí a nuestra mezcla. Esto le voy a decir que es un bufete para los ratones, pero prácticamente es como la última cena, porque esto en cuestiones de días los va eliminando a todos. Y lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Yo siempre uso estas pequeñas tapitas que tengo por acá, que son de botellones de agua. Yo siempre las guardo por cualquier cosa. Y en pequeñas tapitas, así como esta, usted puede dejar este preparado o este veneno casero. Yo siempre lo hago así, de esa manera, porque al hacerlo así, nosotros podemos manipular esto y llevarlo siempre al mejor lugar. Llevarlo siempre a ese lugar donde las ratas y los ratones van a estar. Esto lo puede ir a poner ahí por la cocina, donde usted sabe que anden las ratas. Esto lo puede poner en una bodega, donde usted quiera. Siempre es recomendable poner esto lejos de los niños pequeños y lejos de las mascotas. Así que esta es una excelente opción para eliminar todas las ratas y los ratones. Y yo, como siempre, familia, espero que les haya gustado este video. Que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.